This is my great pleasure and honor to have a chance to interview you. Es para mí un gran placer tener la oportunidad de entrevistarlo a usted. Muchas gracias. And this is Bogota, Colombia, and this is 2015, February 24th. And your beautiful home with your wife and your daughter is great. It's going to be a great interview. For the audience, would you please introduce yourself? Your name, spell it, please. Por favor, díganos su nombre y deletréelo para la audiencia que está viendo esta entrevista. Mi nombre es Coronel de Infantería Guillermo Rodríguez Guzmán. Where were you born and what is your birthday? Díganos por favor su lugar y fecha de nacimiento. Yo nací el 21 de noviembre de 1929 en Bogotá. In Bogota, you born here. Our director of the Korean War Legacy Foundation, the director in Colombia, Juan Carlos, will ask you many detailed questions, but I want to ask you overall questions. Yo, Juan Carlos, le voy a realizar algunas preguntas detalladas sobre su experiencia y el profesor realizará algunas intervenciones cuando sea pertinente. Correcto. You are the vice president of ACORE and you are very well educated and you are the officer. And I want to ask you, did you know anything about Korea when you left for the Korean War from Bogota? Es usted el vicepresidente actual de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea Oficiales y quiero preguntarle puntualmente, ¿sabía usted algo acerca de la Guerra de Corea antes de irse a participar en ella? Sabía por historia del Oriente, de Japón, cuando tenía la guerra con China y Corea era una colonia de Japón. Y conocí que Japón invadió a China y entonces yo conocía toda esa historia de la Segunda Guerra Mundial en esa época. So he knew about the Japan was occupying Korea. Yeah, a part of the conflict with China, and he learned that all the things in the academic story about World War II. You are the most well-educated Korean War veterans that I have known. Es usted uno de los veteranos de la Guerra de Corea más formados académicamente que conoce. Y dígale que también yo, cuando me retiré del ejército, estudié la carrera de contador público. Y todavía pertenezco a muchas entidades como de ejército y particulares. Me gusta actuar en juntas directivas y también anteriormente fui presidente de la Asociación de Veteranos de Corea. Had you ever imagined that you're going to go to a country and fight there in Korea? ¿Se imaginó usted alguna vez que tendría la posibilidad de ir a un país como Corea y pelear por sus ideales y por su país? No, nunca me pasó por la mente. Yo pensé únicamente en mi país. He was only thinking in Colombia. He never imagined that he can do it. What was the first impression about the Korea when you landed in Korea? ¿Cuál fue la primera impresión que usted tuvo sobre Corea cuando llegó a ella? Just be honest. Que sea muy franco, muy honesto. Yo llegué a Pusan a fines del enero del año 52. Estuve 15 días en entrenamiento y cuando salí encontré mucha pobreza, mucha miseria, pues mucha desorganización en la gente. Eso fue lo que encontré. He arrives to Busan in January 1952 and he was in a very extremely training for a few days, and after that he left Busan and he saw Korea destroyed
too much poverty and misery. Did you see all these Korean children in the street, and how was Korean people? ¿Cómo era el pueblo coreano en ese momento? ¿Tuvo usted posibilidad de ver a los niños en las calles y eso? Sí, nosotros no tuvimos contacto con el pueblo coreano porque no podíamos entrar sino a un sitio que tenía el ejército americano que se llama Ejército de Salvación, y las poquitas veces que salí tenía que ir uno allá a tomar café y pan. No tuvimos contacto con la gente porque no se podía entrar, pero sí veíamos la gente en la calle con mucha hambre, muchas mal vestidos y muy desocupados. Yes, but they don't have too much contact and relationship with the Korean people because the Colombian battalions were destined to a restrictive area. After that, some days they have the opportunity to see people with hungry, starving, and their poor condition that were living. How many times have you been back to Korea? ¿Cuántas veces ha regresado usted a Corea? Yo he regresado a Corea 7 veces. I've been returned 7 times. When was the first time that you went back to Korea? ¿Cuándo fue la primera vez que usted regresó a Corea? Regresé a Corea en el año 2001. I come back to Korea in the 2001 year. 2001. 2001. What was the impression when you first saw the Korea after you left from the Korean War? ¿Cuál fue su primera impresión cuando regresó a Corea? Tell me about it. Hable un poco de ella. A ver, yo siempre, por el aprecio que tomé cuando estuve en Corea, siempre seguí la historia de Corea, cómo iba progresando y progresando y progresando. Cuando llegué allá y vi, pues no fue una sorpresa mayor en el sentido que yo sabía que Corea progresaba mucho, pero al ver físicamente encontré algo sorprendente, algo magnífico, la manera como Corea había progresado. As Korean War veteran, I always feel related and compromised with the Korean history. I learned many things about Korea in the TV news, on books about the development, but never imagined that he can be real the first time that he arrived there. How was Korean city? ¿Cómo eran las ciudades coreanas entonces? Nosotros no tuvimos contacto. Yo lo único que conocí fue a Seúl, que me dieron, cuando iba a regresar a Colombia, me dejaron ir 4 horas a conocer Seúl y estaba destruida porque había cambiado 7 veces de chinos a americanos. De resto, no tuvimos ocasión de ir a ninguna ciudad, ningún pueblo, no tuvimos contacto con las personas coreanas. Y de golpe uno en alguna patrulla encontraba en un mapa el sitio donde había sido un pueblo, pero ya no existía, estaba destruido. During the war we couldn't visit so many places, even so we went a few times, but we can saw in that moment all the city destroyed, and sometimes when they teach us some maps and related towns, they say there is a place but there's not anymore, so that he can remember. En realidad, el primer contacto de conocer al pueblo coreano fue cuando volví, porque allá no tuve contacto con el pueblo coreano. The first time that I had the real opportunity to participate and get a relationship with the Korean people was after the war. So you were in 1950s and he went back to 2001. So he must have a clear, contrasting picture before and after. How do you describe the difference between this 1950 Korea, 2001 Korea? Usted tuvo la posibilidad de estar en los años 50 durante la guerra de Corea y volver a Corea 50 años después de la guerra. Por favor,
Denos su impresión real. ¿Cómo describiría usted la Corea de los años 50 y la Corea de los años 2000? La Corea de los años 50 era un pueblo sin moral, pobre, desorganizado. Al regresar 50 años después, encontré un país próspero, un país organizado, un país moderno y totalmente cambiante en todo sentido. When I went there 50 in the 50s, I found a country very miserable, poor and destroyed. 50 years later, when I come back, I found the cities organized, very economic development, and I can see the huge difference between both situations. So, what do you think is the legacy of the Korean War veterans and the Korean War? ¿Cuál cree usted que es entonces el legado de los veteranos de la guerra de Corea y el legado como tal de la guerra de Corea? ¿Cómo se? No entendí bien la pregunta. ¿Qué le dejan los veteranos al mundo como legado? El legado es como la herencia de los veteranos. A ver, para mí fue haber participado voluntariamente en ir a defender un país que estaba siendo atropellado. Ese fue un concepto, ¿no? Eso fue lo bonito de haber ido en esta forma. Y para mí fue haber tenido una gran experiencia para mi vida futura. As Colombian soldier, for me, is very important to show the war. As a Colombian soldier voluntary who participated in the Korean War, to show them the capacity of fight for unknown situation, unknown cause. And for me, it also is a great experience to be part of it, especially when I saw the difference between that moment and now. So now, what is Korea to him? What is Korea to you? ¿Qué significa entonces Now. ahora, en este momento, Corea para usted? Corea para mí significa una nación que aprecio y siempre sigo pendiente de cómo va y quiero que progrese más cada vez. I have my best wishes for Korea and Korean people. I feel very compromised and related with the Korean people and the country because I saw and I shared with them in many situations. Are you proud that you fought for Korean people? ¿Está usted orgulloso de haber peleado por el pueblo coreano? Sí, lógico, claro, estupendo. Yes, of course. You don't have any regret? ¿Usted no tiene algún arrepentimiento que... Si no hubiera ido, estaría arrepentido. If I wasn't be there, it was the regret that I will have. Now we have my foundation, Korean War Legacy Foundation, has a director in Colombia, Juan Carlos, and I think it's very important to have your legacy. What you did for Korea has to be continued. So, would you support descendant organization and what he's doing? Hoy en día tenemos un capítulo abierto de la Korean War Legacy Foundation en Colombia. ¿Estaría usted dispuesto a apoyar el trabajo de la Korean War Legacy Foundation y vincular descendientes a esta misma causa para proteger el legado de los veteranos? Sí, estoy en capacidad de actuar. Yes, I would like to work on it. And you are the vice president of Akori, and tell me about those mission. Es usted el vicepresidente de la Asociación de Veteranos Descendientes de Oficiales Veteranos de la Guerra de Corea. Hábleme un poco sobre su experiencia en ese cargo. A ver, es que voy a extender un poquito. Antes era una sola asociación, pero hay una diferencia en el criterio de las personas, porque unos somos
profesionales en nuestra carrera y fuimos a Corea voluntarios como profesionales en nuestra carrera. Y la ASCOBE es más que todo de personas que fueron un año nomás a la guerra y no siguieron la carrera militar, sino fueron totalmente aparte, no tienen el mismo criterio de nosotros como militares. There's actually now there are two associations in Colombia of Korean War veterans. One of them is the officers that went voluntary to the Korean War, and they have a military thought. The other side is the ASCOBE organization, where soldiers and non-commissioned officers belong to. They have a different thoughts, a different mind about what Korean War means for them. Como presidente, nosotros siempre hemos buscado que nuestras fuerzas militares nos reconozcan, nos tengan en cuenta. En Seúl hay una placa donde están los muertos de todos los países, los nombres, que allá están los 213 muertos escritos en la placa en el museo en Seúl. There was a difference because we consider the missing in action as really dead. That's why the number don't be matched with the officials numbers. But we consider that in the Korean War Museum in Seoul, there's that's the right number of how many people died really during Korean War. Y 450 heridos. And 450 wounded in action. Yesterday I went to Escobe and I met those soldiers. And today I went to Ekorea and met the officers and generals. And do you talk together or do you meet together or what do you do to each other? Ayer tuve la posibilidad de ir a ASCOBE y hablar con los soldados. Hoy tuve la posibilidad de conocer a los oficiales en la sede de ACORE y hablar con ustedes. ¿Hacen ustedes trabajos en conjunto? ¿Comparten algunos escenarios? Sí, y la celebración de aniversario de veteranos las compartimos. También algunas cosas sociales de ellos nos invitan a la junta directiva. Yes, sometimes when we are celebrating special dates and sometimes in social events we share time both board directors of associations. Hay una diferencia muy grande del número de asociados. Ellos tienen 700, 800 asociados. Nosotros somos 24 asociados en este momento y 9 que no se han asociado, que están por fuera de Bogotá. There's a huge difference between both associations because the ASCOBE organization with non-commissioned soldiers have already 600 members. The officers association only have 25 and there's another 9 that don't belong to the officers that don't belong to the same association. I know that there was internal conflicts in 1948 in Colombia and you went to Korea in the middle of conflicts. Tengo entendido que se originó un conflicto en Colombia en el año 1948 y usted tuvo la posibilidad de ir a pelear en Corea sabiendo que aquí había un conflicto interno. It must be a very difficult decision for Colombian government to send the troops to Korea. Debió haber sido una decisión muy difícil para el gobierno colombiano haber mandado tropas a Corea teniendo que necesitarlas aquí internamente para el conflicto interno. A ver, sí, aquí prácticamente desde el 9 de abril de 1948 podemos decir que se inició un conflicto. Yo era cadete y ese 9 de abril yo estuve defendiendo el Ministerio de Guerra en esa época. Me mandaron de la escuela militar a defender el Ministerio y ahí estuvimos allá esa noche combatiendo.
y desde ese momento siendo cadete. Y considero que sí, que el gobierno colombiano, pero en eso de mandar el batallón allá, juega mucho el asunto de política internacional. Al país le convenía de golpe ser el único país en Latinoamérica de que apoyaba a las Naciones Unidas en defender la democracia. Yes, I already know that actually the internal conflict in Colombia started April 9 of 1948. When I was a cadet in the military academy, I have to go to participate in the beginning of the destruction of Bogota city for the violence, and I have to defend the Minister of Defense, the Defense Minister, yes. And after that, I think that the Colombian government decided to send troops to Korea as part of the international policy and international relationship. That's a great commitment, but how did you feel that you have to leave your own country to engage in another war while your own country was in conflict, fighting each other? How did you feel about it? ¿Cómo se sintió usted? ¿Cuál fue el nivel de compromiso que usted adquirió sabiendo que en Colombia se peleaba una guerra interna y usted tenía que irse a participar en una guerra que usted no conocía? A ver, porque uno en la escuela militar aprende más que de actuar en un conflicto interno, de golpe tener que intervenir en un conflicto externo. Y fue una oportunidad para uno de conocer otro país, conocer otras experiencias, estar en una guerra regular y al ir a ese país también como que se tiene uno que iba a defender unos principios de democracia. The things that we learn in the military academy in that moment means too much for an international conflict. We never expect to have an internal conflict at that moment. And part of the compromise and the decision that we have to make, it was like part of international war and be part of the international army who fought in Korea. That's a great cause, and it's a great service of Colombia to the international community, and especially for Korea. Ese es un gran honor para Corea que el gobierno colombiano haya tenido esa vocación y esa voluntad de haber mandado tropas a pesar de que ese conflicto interno estuviera ocurriendo. So, when you came back from Korea, did people know that you were in Korea and fighting for, and how your government treats you? Después de que usted regresó a Colombia de participar en la guerra, ¿la gente sabía acaso que usted había ido a la guerra de Corea? Y la segunda pregunta es, ¿cómo sintió usted que fue el tratamiento del gobierno colombiano por esa razón? A ver, la gente sabía, los militares y familia o amigos que uno había estado en Corea y lo tenían como una persona muy especial por haber estado en Corea, por la experiencia, por haber estado en otro país, por haber estado en una guerra. Desde el gobierno colombiano no hubo ningún reconocimiento especial, porque como estábamos en un conflicto interno, donde había muertos, había heridos, entonces al llegar nosotros nos mandaron también a las mismas unidades donde común y corriente como estuviéramos en combate interno. Yes, when we returned to Colombia, the people who know who we were in the Korean War was our colleagues in the military, our families, our friends, and they recognized with proud that we went there and fought for an unknown cause. But the Colombian government did anything about it as compensation for our work, and therefore they send us to fight in the internal conflict in regular units. So we participate in the internal conflict immediately after we return. Se aprovechó
la experiencia mandando oficiales a la escuela militar y a las escuelas de aplicación de las armas, para aprovechar la experiencia. Fue una gran experiencia para el ejército colombiano y para la Armada Nacional. Some of the officers have the opportunity to share their experience in the military academy and at the other academy for Navy and the Air Force. That's just. Ya en la parte de combate eran muy diferentes las situaciones. Es muy diferente la guerra regular, donde hay más fricciones, que una guerra irregular, donde uno no tiene el mismo apoyo ni los mismos contactos para uno luchar en la guerra irregular. Es más difícil. So even there was a very huge difference between Korean War and internal Colombian conflict, because Korean War is a regular war. Meanwhile, Colombia have a irregular war where we don't have the same support, sponsor, weapons and things for fought against the rebels in Colombia. As you know, the Korea is divided between South and North by the ideology. Now, Colombia has these problems, internal conflict. How do you see the difference? How do you see the similarity? And what will be the solution for the internal conflict here? Usted sabe también que por ideología política Corea del Norte y Corea del Sur se encuentran también divididas, y que parte de las razones del conflicto colombiano son también diferencias ideológicas. ¿Cuál cree usted que puede ser la solución al conflicto interno colombiano desde esa perspectiva? Yo no creo que tanto el conflicto interno sea por problemas, diferencias ideológicas. Hay más diferencias social, educación. Y los políticos no se han preocupado por las regiones. Entonces muchas veces uno de militar conquista una región, pero el político no ayuda a mantener con obras, con salud, con escuelas, y entonces se vuelve otra vez la guerrilla a meterse. There's a huge difference, and it's not only ideological, because in Colombia we have many issues about poverty and economics, and sometimes the states they don't make present in all the territory, so there are many people in Colombia who is abounded for the state. On behalf of Korean nation, I want to thank him and all the officers and soldiers from Colombia, so that now Korea is what we are. En nombre de los soldados coreanos, del pueblo coreano y del gobierno coreano, él quiere darle las gracias a usted, al pueblo colombiano y a los soldados colombianos que pelearon en la guerra de Corea, porque gracias a ustedes Corea es lo que es hoy en día. Muchas gracias. Dimos un pequeño grano de arena, pero con mucho cariño. Queremos mucho a Corea. Thank you to you and the Korean people, because we only give a little piece of wood to build all the things that Korea is today. It's not little, you did big. No es un pequeño grano de arena, ustedes lo que hicieron fue muy grande. Gracias. By the way, what was the most difficult thing? What was the most difficult thing when he was in Korea and fighting against communism? Cuando usted estuvo en Corea, menciónenos la cosa más difícil que tuvo que afrontar peleando contra el comunismo. Para mí, personalmente, lo más difícil fue el invierno. The winter was the most difficult thing. Horrible, right? Mucho. Terrible, terrible. Las patrullas de noche, patrullas en total, mucho frío las patrullas. Walking in the night during the winter,
and make patrols around the area is very hard. It was very hard. Gracias. Gracias, Coronel. I want to invite them. I want to thank you very much for opening up your beautiful house and giving us this opportunity to interview your husband and your puppy. And so I want to thank you. Quiero darle las gracias por la oportunidad y abrirnos las puertas de su casa, hacerle la entrevista a su esposo y a su padre y participar en esta entrevista. And it's going to be first interview that Juan has done because wife and daughter together with the Korean War veteran. Y será esta la primera entrevista en Colombia que se realiza con la esposa a un lado y la hija al otro del veterano de la Guerra de Corea. Very special. Muy especial. Would you please introduce yourself, your name, and Por favor, ¿puede presentarse usted misma y contarnos quién es usted y cuál es su nombre? Soy María Cristina, esposa del coronel Rodríguez. A mí también me encanta que estén acá. Bienvenidos y espero que pronto regresen. My name is Cristina. I'm the wife of Coronel Rodriguez. I'm glad to you be here and I hope you can return soon. oh, thank you. Gracias. Would you please introduce yourself? My name is Karen. Soy la mayor de 4 hijas. Feliz de que ustedes vengan y pues orgullosísima de mi papá. Toda la vida ha sido un orgullo para nosotros. My name is Karen. I'm the older daughter. I'm glad to you be here and I feel very proud of what my father did as Korean War veteran. Now it's time to ask the questions. Ahora es tiempo de las preguntas. When did you meet him and how did you meet him? ¿Cuándo y en dónde lo conociste al coronel? Lo conocí estando el coronel haciendo curso para coronel. Nos ennoviamos en esa época y ya tenemos 40 años de casados. 48 años de casados. I met him when he was a major and he was taking the course to be colonel. We get engaged and now we have 48 years of marriage. So, I want to ask Colonel Rodriguez, did you know her before when you were in Korea? Coronel Rodríguez, ¿conocía usted a la señora Cristina antes de ir a la Guerra de Corea? No. Yo la conocí mucho después de que regresé de Corea. After the war. Very after the war. So, Christina, did he tell you about his experience in the Korean War? Cristina, ¿tuvo la posibilidad del coronel de contarle a usted acerca de su experiencia en la Guerra de Corea? Permanentemente lo está contando y ya sabemos todo y eso nos enorgullece. Y por eso fui a Seúl, porque quería conocer todas sus experiencias y fue un viaje muy lindo que me gusta repetir. Yes, of course. He told us many times about his experience. She already know all the history that he have in his background as Korean War veteran descendant. That's why she loves too much go to Korea and she definitely wants to repeat that trip. What was the best thing for her to be in Korea? What is the thing that she likes most in Korea? ¿Qué fue lo que más te gustó de haber estado en Corea? El adelanto, lo moderno, la gente es cálida, nos recibieron muy lindo, todos los sitios preciosos. The economic development, the technology, how modern cities, and the warmth of the Korean people with us was very special, and I met many beautiful places. Thank you very much. Gracias. Karen, did your father ever told you about his fighting in the Korean War? How did he tell you? Just honestly answer to me, please.
¿Tuvo tu padre la posibilidad de contarte sus historias sobre la guerra de Corea y tú aprender de ellas? Sé muy sincera sobre qué te decía. Desde muy pequeña he visto fotos de cuando él estuvo en Corea y permanentemente pues él siempre en las reuniones con amigos siempre ha contado sus anécdotas allá. Y últimamente que ha tenido aquí en Colombia que hacer unas presentaciones, por ejemplo en la Escuela Militar de Cadetes, ¿no? Con mi esposo le hemos ayudado a hacer estas diapositivas, pues como a programar todo su presentación, entonces hemos aprendido cantidades y he conocido muchísimo pues de lo que él vivió allá. Since I was a teenager, younger, I saw many pictures of Korean War and my father told about it. And also in all his social meeting with friends, he always tell and speak about his experience during Korean War. Now he is a congressman in some universities here in Bogota, and she, with her husband, is helping him with all the PowerPoint presentation that he made in the universities. Join. Thank you very much. You want to sit? Come on, Sí, amor. come on. No, Sí, que tú también has aprendido algo. déjame escuchar. Deja de decir. No, sit over there. Yeah. Ahí. Hay una cuerdita arriba. Que la toques. Beautiful. Would you please introduce yourself? Por favor, te presentas y nos cuentas quién eres. Ok, mi nombre es Pedro Garzón Cortés, soy el esposo de Karen Rodríguez y orgulloso del coronel Rodríguez. My name is Pedro Garzón Cortés. Garzón Cortés. I'm the Karen's husband, and I feel proud of my father-in-law, Coronel Rodríguez. Yes. Have you been to Korea? ¿Ha ido usted a Corea? Jamás, pero me encantaría ir. Never, but I would like to go. Okay, so next trip, I hope so. your father-in-law will pay. I hope so too. So, I want to ask Christina in Korean and Petro, what is Korea to you? You never knew about Korea before, but you came to know of Korea through your husband and your father and your father-in-law. What is Korea to you? I mean, tell me, isn't that amazing that I met two beautiful women here in Bogota, Colombia? I would never imagine that I will meet them, but because of the Korean War and Rodriguez fight, I meet them. So you must have some kind of idea that what is Korea to you now. Quiero preguntarles principalmente a Cristina, a Karen y a Pedro qué significa Corea para ustedes, especialmente reconociendo que el coronel Rodríguez peleó en la guerra de Corea, lo que él les ha contado en la historia acerca de lo que él significó y lo que significan pues los veteranos, qué significan puntualmente, qué sienten por Corea ahora que ustedes la conocen y que han oído de ella. Even though you didn't fight there. Incluso si ustedes pues no pelearon por ella. Bueno, yo he escuchado tanto que he llegado a querer Corea como si fuera mi país. Y siempre he pensado que en caso de volver a necesitar de nosotros Corea, yo sería la primera en decirle a mi familia, hay que ayudar a Corea. I listened many things about Korea from my husband, and that makes that I feel compromised and I feel very close relationship with Korea. So if anything happens again, I definitely would like to participate in some way with Korean people, and I will ask to my family to do the same thing that I will do. So if something happened, I will ask her to send her husband back to Korea again. O sea que si algo llegase a suceder, sería usted quien iría en vez de
El coronel, él le pediría al coronel que la mandara a usted en reemplazo de... Yeah, she will go. Are you sure? Of course. Would you go? La mato. No, que si iría usted otra vez. Ah, yo sí. Y Yes, he will go too. todavía me siento en capacidad. You are crazy. Toda la familia. la All familia. family will go. How about Karin? ¿Y tú, What Karen? is Korea to you? ¿Qué significa Even Corea? though you were not fighting there. Lo mismo que... Corea para mí es el segundo país de mi papá. Él ama y adora Corea y eso nos lo ha inculcado en nosotras también. Entonces, conozco un poco de Corea porque he logrado ir de paso a otros países y la evolución y esa, o sea, de lo que mi papá nos contaba de lo que era anteriormente a lo que es hoy, pues se siente uno como orgulloso de que mi papá hubiera ido, hubiera ayudado, hubiera colaborado y ver el progreso y lo que es ahora Corea, pues para uno de hijo es de verdad un orgullo. I know that Korea means for my father as his second nation. I know how he much love it and the high level of compromise that he feel for the nation. And I only have the opportunity to be there for short times, but I recognize also the developing economic and other cities and all the things that Korea do after the stories of my father tell us in the war. It's one of the most gracious and very pleasant interview that I ever had, and thank you so much again for your participation. Esta es una de las entrevistas más placenteras y agraciadas que ha tenido, como satisfactorias para él, y quiere darle las gracias por su participación en la entrevista. Gracias a él. Thanks to you, professor. Pedro, do you want to add something? ¿Quieres agregar algo a la entrevista? Sí. Y es que me siento orgulloso de poder participar en la experiencia que el coronel me ha contado a través del tiempo cuando le ayudo a hacer sus presentaciones para el Ejército Nacional, para las universidades en Colombia, que quieren saber un poco más de lo que fue la guerra en Corea y de lo que es hoy Corea, como un tigre asiático, ¿no? Que ha salido adelante de abajo, ha surgido como el ave fénix. Yes, I feel proud too because I'm learned too much about Korea, and I feel proud too because I'm helping the Colonel Rodriguez when he helped him with all the PPT presentation to make it, because the Colonel they made all these presentations in the military academy and in another universities here in Colombia, and he recognized South Korea as the tiger. The Asian tiger who goes from very low level to a higher level, and he recognized that too also. Thank you, Pedro. No, muchas gracias. You are another generation of Korean War veterans. Tú eres otra parte de la generación de descendientes de veteranos de la guerra de I Corea. hope so, Yeah, of course. yeah. Coronel, háblenos por favor un poco de su experiencia en la Academia Militar de Cadetes aquí en Bogotá. ¿Y mi experiencia qué? En la Escuela Militar de Cadetes, como su entrenamiento previo a la Guerra de Corea. Yo entré aquí a la escuela cuando tenía 15 años y 2 meses. En esa época a hacer cuarto bachillerato. Me gradué y estuve 3 años acabando bachillerato y luego hice un año de especialización y salí de oficial de infantería. ¿Cómo fue tomar esa decisión de participar en la Guerra de Corea? Yo era oficial de planta del batallón guardia presidencial y un amigo que estaba de guardia en Palacio me dijo, van a pedir voluntarios para ir a Corea. Entonces dijimos, antes de que pidan vamos a pasar la solicitud. Pero no me mandaron al principio. Entonces busqué la forma de que me mandaran porque yo quería ir. ¿Dónde y cuándo fue ese entrenamiento militar? Para ir a Corea fue en la escuela de infantería 3 meses. Y luego, cuando llegué a Corea,
tuvimos 15 días de entrenamiento. ¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de que usted se iba para la guerra de Corea? A ver, mi mamá había fallecido hace 5 años. Le dije a mi papá y estuvo de acuerdo que yo quisiera. Y entonces yo fui porque quise ir, ¿Qué lo motivó? porque ya yo quería, se presentó la oportunidad de ir a una guerra regular, a una experiencia nueva, y por otra parte me llamaba la atención lo que era Corea, porque yo a través de lo perdido y la historia, a mí me gustaba mucho leer y todo eso, sabía todo lo que había más o menos pasado en esa época en la parte de Asia, Japón, China, Corea. Entonces sabía el problema que había de democracia, la invasión de Corea del Norte y quise ir. ¿Cuáles fueron sus principales funciones como miembro del Batallón Colombia en Corea? Yo estuve 7 meses de comandante de tercer pelotón de fusileros de la compañía Buque. Y después pasé a ser el comandante del pelotón de armas de ametralladoras pesadas de la compañía de armas especiales. Y luego después de que estuve en Corea el año, tuve la fortuna que me mandaron a una oficina de enlace a Tokio, donde tenía que atender especialmente, estar pendiente de los soldados heridos que llegaban, atenderlos y algunas cosas administrativas. Cuéntenos por favor con fechas, cuándo llegó y dónde estuvo y cuándo regresó a Colombia. A ver, yo salí de Bogotá, de Colombia, el 3 de enero de 1952. Pasamos por Panamá, Hawái y llegamos a Yokosuka, en Corea. De ahí nos llevaron por tren 36 horas a Sasebo. Nos pasaron de Sasebo a Busan. Llegamos el 31 de enero del 52 a Yokosuka. Los sitios, pues no recuerdo, pues se puede decir fechas y lugares y todo, que uno es difícil. En todo caso estuvimos recorriendo, estuve en Corea, en Kungwa, luego estuve a la parte oriental de Corea, y el 29 de diciembre de ese año, del año 52, me mandaron a Japón y regresé a Colombia. Me vine de Japón a fines de agosto del 53. ¿Cómo recibió usted la noticia de la firma del armisticio? Yo estaba en Tokio, la firma del armisticio se venía hablando hacía mucho tiempo y precisamente las operaciones en gran escala estaban un poco atenuadas. En la época que yo estuve había mucha acción de patrullajes, diurnos, nocturnos, y al último vino una reacción de los chinos para ocupar posiciones claves para cuando llegara la época de ya el armisticio que se debía venir, porque prácticamente la guerra estaba en un estado de statu quo, ni uno ni otro avanzaban. Cuando usted regresó a Colombia, ¿qué expectativas o esperanzas le quedaban para el pueblo coreano? Cuando yo salí de Corea, pues Corea estaba en muy malas condiciones económicas, la gente pues no tenía una base económica, no había una base educativa y había mucho sufrimiento en la gente. Ese es el concepto que cuando yo salí de Corea tenía. ¿Y la esperanza para el pueblo cuál era? Es que nosotros no tuvimos contacto con el pueblo coreano porque nosotros llegamos y era dentro de una unidad americana como cualquier otro batallón americano. Es decir, eran zonas especiales donde estaba nuestro regimiento y de ahí nos salíamos a... Tal vez la gente piensa que uno podía salir y moverse, que había ciudades, pueblos. No, nosotros estábamos era todo el tiempo
en el campo, lejos de ciudades, lejos de pueblos. Además, Corea estaba destruido, no había ciudades. ¿Cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia durante la permanencia en Corea? Eran iguales a las de cualquier unidad americana. Teníamos armamento americano, ropa americana, comida americana, todo igualito, exactamente igual, no había ninguna distinción de un soldado americano. ¿Y las relaciones del Batallón Colombia con las demás tropas extranjeras? Es que nosotros había cada compañía tenía un coreano para cualquier cuestión, un coreano que sabía algo de español, a veces algo de inglés. Y el batallón, las relaciones con la unidad americana, había soldados u oficiales colombianos que sabían inglés y tenían contacto. Y los americanos también tenían oficiales o suboficiales que sabían hablar español, especialmente del sur de Estados Unidos o puertorriqueños o mexicanos. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles durante su presencia en Corea? Mencióneme uno, por favor. Fuera del frío, que fue espantoso. Fue el primer patrullaje que tuve, que fue un patrullaje diurno, a las 10 de la mañana más o menos, atravesando hacia una posición china. Era mi primera experiencia y era campo abierto y con fuego de mortero, de artillería. Y era una experiencia buena algo nuevo para los soldados que iban conmigo, ¿no? Una patrulla muy pequeña. Y otra muy buena fue experiencia, estando de comandante de un puesto avanzado, que tuvimos una noche que estábamos esperando un ataque inminente chino y tuvimos exactamente 114 proyectiles de artillería y mortero que nos cayeron encima de la posición. Quedó totalmente destruida la posición, que éramos 65 al mando mío, 65 hombres, y no nos pasó nada a ninguno. ¿Hubo algún momento de paso de tranquilidad durante la guerra de Corea que usted recuerde? ¿De qué? De paso, de tranquilidad. Paz, como un momento de tranquilidad dentro de la guerra. No, es que no todo el tiempo estaba uno en guerra. Uno estaba en la línea, y dentro de la línea salía patrullaje de acuerdo a lo que tenían planeado. No era que todos los días subieran patrullaje, no. Más que todo de noche, sí había mucha expectativa, porque no sabía en qué momento podían atacarlo a uno, que había entonces la gente se desgastaba mucho, porque no podía dormir tranquila los patrullajes. Pero había otro tiempo que era de reserva. En el tiempo de reserva era entrenamiento, un entrenamiento muy fuerte, de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábado. Y también le daban a uno descanso cada 5 o 6 meses, cuando lo llevaban a Japón por 5 días de descanso, porque no había cómo descansar en Corea. Entonces, esa era la vida de nosotros. Cuénteme cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida. El impacto para mí, el impacto de la guerra de Corea fue haber tenido una experiencia y un orgullo de haber estado en una guerra y estar en un país que llegué a conocer y apreciar y a querer. ¿Sí? Es algo que nunca se vuelve a tener. ¿Cuál sería su mensaje para las generaciones futuras que puedan ver esta entrevista y cuál la enseñanza de la guerra de Corea que usted podría dejarles a ellos? A ver, la guerra es lo último que debe llegar. Siempre se debe buscar la paz y debe ser una paz lógica. Pero en el momento de la guerra uno tiene que entregarse a defender sus convicciones, defender sus principios y defender su país. ¿Tiene algún comentario adicional que quiera agregar a esta entrevista? No, que me siento afortunadamente, fue una experiencia que me dio para mi vida militar. Afortunadamente he sido una persona afortunada en la vida. Prácticamente ya no me puedo quejar de nada, he sido una persona afortunada en salud, en familia, en mi carrera, en las carreras que he tenido.
Entonces me considero una persona muy afortunado. Y muchas gracias por tener a ustedes aquí. Muchas gracias por su tiempo, coronel, también, de verdad, recibirnos en su casa. Muchas gracias.